Hola niños del grado tercero, en el día de hoy en el área de ciencias naturales vamos a iniciar el trabajo de un tema muy importante que es cómo se clasifican los seres vivos. ¿Cómo clasifico yo los seres vivos? Cuando nosotros hablamos de la biodiversidad, estamos hablando de la variedad de seres vivos que existen en el planeta y sus interacciones, es decir, todos esos seres vivos que existen como plantas, microorganismos, hongos, animales y por supuesto nosotros los seres humanos. De acuerdo a esas características que comparten, como por ejemplo el número de células que presentan, la forma de nutrirse, el medio donde viven, los seres vivos se pueden clasificar en tres grandes grupos llamados dominios. Vamos a mirar cuáles son esos tres grandes grupos. Estos tres grandes grupos llamados dominios son el dominio Archaea, el dominio Eubacteria y el dominio Eukarya. Estos tres grandes grupos es donde se encuentra agrupada todos los seres vivos que hay en el planeta Tierra. A continuación vamos a mirar cómo esos grupos gigantes llamados dominios están subdivididos en unos grupos llamados reinos. Observa con atención. Para entenderlo de forma sencilla, podemos decir que los reinos en los que se agrupan los seres vivos son un sistema de clasificación taxonómica de la vida que habita en nuestro planeta. ¿Quieres saber cuáles son y sus características principales? Te lo explicamos todo en este nuevo vídeo de Ecología Verde. 1. Reino vegetal. Empezaremos por el reino Plantae o vegetal. Este grupo taxonómico está formado por todas las plantas, como los pinos, los robles, los tulipanes, las palmeras o el banano. Realizan la fotosíntesis utilizando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Pueden realizar pequeños movimientos de sus raíces o parte aérea en busca de la luz solar. Pueden tener reproducción sexual o asexual y necesitan hábitats fijos para desarrollarse. 2. Reino animal. El reino animal es el más amplio y conocido. En él encontramos mamíferos, como pueden ser el humano, los gatos o los elefantes. También aves, reptiles, anfibios o invertebrados. Existen más de 1,5 millones de especies, cada una con estilos de alimentación distintos, y hablemos de animales carnívoros, herbívoros u omnívoros, entre muchos otros. También pueden tener reproducción sexual o asexual. Respiran oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Ecología Verde para saberlo todo sobre educación ambiental, animales salvajes o estilo de vida sostenible. Compartimos contenido semanalmente. 3. Reino fungi. El reino fungi también se conoce como el reino de los hongos y levaduras. Algunos ejemplos pueden ser las setas, como el matamoscas, el cigarro del diablo, el hongo del pino o la levadura de la cerveza. Viven en toda clase de hábitat, sobre todo los más húmedos y acuáticos. No producen su propio alimento y necesitan de materia orgánica elaborada por otros organismos. Además, se reproducen por esporas, que se generan de forma sexual o asexual. 4. Reino monera. El reino monera fue introducido por Haeckel en 1986, en el que se incluían organismos microscópicos unicelulares sin núcleo definido. Sin embargo, gracias a las nuevas técnicas de identificación, se llegó a la conclusión de que algunos organismos tenían una historia evolutiva independiente y pasaron a considerarse como dos grupos separados, arqueas y bacterias. En el grupo de las bacterias se incluyen también las cianobacterias. Presentan distintas formas como cocos, bacilos, vibrios o espirilos. No tienen orgánulos en sus células y se reproducen de forma asexual. Destacan por su función descomponedora y mineralizadora del medio en el que habitan. Y 5. Reino protista. No es un grupo muy definido ni diferenciado. Se incluyen organismos que no pueden ser incluidos en ninguno de los 4 reinos anteriores. Un ejemplo es el Plasmodium falciparum,
productor de materia o paludismo, el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, o la Leishmania donovani, causante de la leishmaniasis. Se organizan formando colonias y en su mayoría habitan medios acuáticos. Pueden ser parásitos de personas o animales y llegar a tener movimiento según su propia estructura. Si te has quedado con ganas de más cosas, te recomendamos el vídeo que te dejamos aquí arriba y en la caja de texto, en el que te hablamos de las diferencias entre las células animales y vegetales, imprescindible para saber más sobre los seres vivos. ¿Te ha quedado alguna duda? ¿Quieres que hablemos de otro tema relacionado? Déjanos tus comentarios y no olvides darnos un like si este contenido te ha ayudado. Muy bien, como podíamos apreciar en el video, esos 3 grandes dominios están formados por 5 grupos llamados reinos. Iniciamos entonces mirando el dominio Archaea y el dominio Eubacteria. Estos 2 grandes dominios anteriormente conformaban el reino Monera. Luego, como los biólogos y los ecólogos, que son los encargados de estudiar las características de los seres vivos, se dieron cuenta que estos organismos tenían diferencias que permitían clasificarlos en 2 grupos diferentes. Entonces quedaron las arqueas, que son las que tenemos acá en estas imágenes, que son seres vivos que se reúnen en lugares que son muy extremos. Ellos tienen la capacidad de vivir en lagos muy salados, lagos con temperaturas muy altas como las aguas termales, o también muy frías como los glaciares. Entonces, las arqueas son este tipo de organismos que reúnen este tipo de características, y por eso se dice que son extremófilos, porque tienen la capacidad de vivir en ambientes extremos. En el caso de las bacterias, ellas tienen diferentes formas de nutrición. Algunas son autótrofas, es decir, utilizan la fotosíntesis, y otras son heterótrofas. Además, las bacterias pueden ser benéficas porque las utilizan en la elaboración de algunos productos, o perjudiciales para el ser humano porque causan enfermedades. Las bacterias se dividen en cocos, bacilos, espirilos y vibrios, como lo veíamos en el video. Tenemos ahora en la clasificación del dominio Eucarya. En el dominio Eucarya, entonces ya tenemos unas condiciones especiales. ¿Por qué? Porque son organismos que tienen células eucariotas, por eso se llama dominio Eucarya. Es decir, que presentan núcleo definido, que tienen membrana, que tienen citoplasma y que tienen organelos. ¿Qué organismos están aquí? Algunos unicelulares, recordemos que se llaman unicelulares porque están formados por una sola célula, que cumple con todas las funciones, es decir, nutrición, reproducción y relación. Multicelulares, que están formados por varias células, pero son similares, no son especializadas. ¿Qué significa? Que puede que tengan, por decir, tienen 10 células, pero todas hacen lo mismo, no tienen unos tejidos especializados para cumplir las funciones vitales. Mientras que en el caso de estos señores, los pluricelulares, ellos sí son unos personajes, en este caso muy especiales, porque estos organismos están formados por muchas células distintas que cumplen funciones específicas y forman tejidos. Es decir, hay unas células exclusivas para la función de nutrición, otras para la función de relación y otras para la función de reproducción. Por eso se agrupan acá todos los organismos llamados pluricelulares. En el dominio Eucarya tenemos 4 grandes grupos que se llaman reino protista, reino fungi o de los hongos, el reino plantae o reino vegetal y el reino animalia o reino animal. Entonces, estos 4 grandes grupos forman el grandotote llamado dominio Eucarya. Entonces, el trabajo que vamos a hacer en cuanto a clasificación es mirar dentro de estos reinos, ¿cierto? Dentro de, por ejemplo, el reino protista, en qué otros subgrupos
lo podemos dividir o clasificar los organismos. Lo mismo en el reino de los hongos, de las plantas o de los animales. En el día de hoy vamos a trabajar el reino de los protistas y el reino de los hongos. Y en la próxima clase trabajaremos el reino Plantae y el reino Animalia. Muy bien, el reino protista, como nos decían allí, explicaban en el video, él incluye una gran cantidad de organismos unicelulares y multicelulares que no los podemos ver a simple vista y que reúnen unas características especiales que no los podemos agregar a otros grupos. En este caso tenemos, por ejemplo, las algas. Las algas, ellas son organismos autótrofos, ellas son similares a las plantas, ellas elaboran su alimento mediante la fotosíntesis. Y tenemos otro grupo que se llaman los protozoos. Los protozoos son organismos microscópicos que son heterótrofos, es decir, ellos se alimentan de otros seres vivos, son unicelulares y ellos habitan, como nos mostraban allí, en ambientes acuáticos y pueden vivir en el aparato digestivo de animales, incluso del ser humano, pero son altamente peligrosos porque pueden causar enfermedades que pueden conllevar a la muerte. Tenemos el siguiente reino, que es el reino fungi, también llamado reino de los hongos. Los hongos, en este caso una seta, tiene las siguientes partes. Mira, tiene un sombrerito que por debajo tiene como una especie de telitas o teloncitos llamados laminillas. Tiene un pie que es un aparente tallo, pero no tiene las condiciones específicas como el tallo de la planta. Tiene un anillo y tiene unas hifas similares a las raíces que le ayudan a absorber el alimento, y la reunión de todas esas hifas forman el micelio. Ellas no son raíces verdaderas, es por eso que si chocamos el honguito él se cae con facilidad, porque ellas simplemente le sirven es para absorber el alimento, más no para sostener el pie o el hongo como tal. Muy bien, los hongos se caracterizan porque crecen en ambientes húmedos, pueden ser unicelulares y multicelulares. Los hongos son heterótrofos, es decir, ellos se alimentan de restos de otros seres vivos que digieren y luego absorben los nutrientes. Algunos hongos son parásitos, causan enfermedades en las plantas, en los animales, incluso en el ser humano. En las plantas porque a veces las frutas se ven afectadas por los hongos. En los animales también les afecta la piel, los cascos, las uñas, y en el ser humano también puede afectarle la piel o las uñas. Los hongos se caracterizan por crecer en ambientes húmedos. Recordemos también que ellos son unicelulares y multicelulares. Otros hongos también son benéficos para los seres humanos, como el penicillium, que es de donde extraen una medicina llamada penicilina, y los champiñones que se utilizan en la alimentación. Tenemos las tres grandes clasificaciones de los hongos. Fíjese que hablábamos primero de reino y ahora vamos a hablar de clasificaciones dentro de ese reino. Cuando clasificábamos los protistas, los clasificábamos en algas y protozoos. Ahora vamos a clasificar los hongos y los clasificamos en tres grupos, que son las levaduras, que son unicelulares y generalmente se desarrollan en ambientes ricos en azúcares. Las levaduras como la que le echan al pan, a la cerveza o a algunos quesos. Los mohos, que son multicelulares y filamentosos y se forman como una serie de pelusa que crece sobre superficies húmedas de las frutas o en panes que tienen bastante productos orgánicos como mantequilla. Cuando la dejamos en lugares húmedos oscuros también crece el moho. Y por último tenemos las setas, que son multicelulares formados por una red de hilos llamada micelio, que crece bajo el suelo y absorbe el alimento. Y también tienen estructuras reproductivas porque los hongos se reproducen por esporas. Muy bien, entonces hasta esta parte vamos a trabajar la clasificación de los reinos que trabajamos anteriormente. Entonces trabajamos el reino de las arqueas, de las bacterias, de los protistas y de los hongos.
En el cuadernito vamos a desarrollar la siguiente ficha. Tenemos en el primer punto que la gran variedad de seres vivos posee diferentes características que comparten un número de células que presentan la forma de nutrirse parecida, el medio en que viven. Los seres vivos se clasifican entonces en 3 grandes dominios. Recuerden, arquea, eubacteria y eucarya. Tenemos también en el segundo punto esos 3 grandes dominios, cómo se llaman los reinos que hacen parte. Entonces vamos a completar el mapa conceptual que aparece allí. En el tercer punto dice: el reino protista incluye gran variedad de organismos unicelulares y multicelulares que presentan diferentes tamaños, formas y ciclos de vida. Pegamos ejemplos de organismos del reino protista, es decir, pegamos algas y protozoos. En el punto número 4 vamos a unir con líneas de colores la descripción de cada grupo de hongos, es decir, la descripción de las setas, la descripción de los mohos y la descripción de las levaduras. En el punto número 5 vamos a consultar en internet qué organismos causan enfermedades como la toxoplasmosis y el paludismo y a qué reino pertenecen estos organismos. Este va a ser el trabajito muy sencillo para desarrollar en el cuadernito. Es muy importante que tengamos en cuenta las recomendaciones que siempre hemos dado, como son el cuidado con la ortografía y orden en el trabajo. Realizan la actividad durante la jornada y aclaramos dudas a través del WhatsApp o en el encuentro sincrónico. Agregan la evidencia y si tenemos pruebas nos lo presentamos en la plataforma Edmodo. Muchísimas gracias por su atención y compromiso en el trabajo del día de hoy.